El mundo no se dio cuenta del momento exacto en que comenzó a secarse. Primero fue invisible, una sequía que empezó en el corazón del hombre, en su fe, en su compasión, en su obediencia. Todo comenzó cuando la humanidad creyó que podía vivir sin Dios, cuando dejó de mirar al cielo y empezó a mirar solo a sí misma, cuando cambió la fuente de agua viva por fuentes rotas que no pueden contener agua. Así lo dijo Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y así estamos hoy, rodeados de tecnología, de información, de poder humano, pero muriendo de sed espiritual. Tenemos océanos, pero son salados, tenemos ríos, pero están contaminados, tenemos lluvias, pero ya no alcanzan, el agua que antes caía como bendición ahora cae con furia, destruye, arrasa, inunda, y luego se va, dejando tras de sí solo desolación. Es como si la naturaleza gritara lo que el hombre se niega a escuchar, como si la creación entera clamara con gemidos, esperando que el ser humano despierte. Cada noticia de sequía, cada río seco, cada embalse vacío, no es solo un hecho ambiental, es una advertencia celestial. Dios está hablando, y su voz retumba entre las grietas de la tierra. Cuando el profeta Elías oró para que no lloviera, los cielos se cerraron por 3 años y medio, y no cayó ni una gota sobre Israel. Fue una señal de juicio, pero también una oportunidad para arrepentirse. El pueblo se había inclinado ante ídolos, había olvidado al Dios que les dio la tierra y el agua, y Dios usó la sequía para recordarles que sin Él no hay vida. Hoy vivimos algo parecido, pero a escala mundial, una humanidad arrodillada ante sus propios ídolos, los del dinero, la fama, el poder, el placer, todos sedientos y sin saberlo. El mundo corre detrás de cisternas vacías mientras la fuente eterna los espera con los brazos abiertos. Y cada día, el agua se vuelve más escasa, los glaciares desaparecen, los lagos se evaporan, los bosques mueren, los pueblos enteros migran buscando un manantial. Pero la verdadera sequía sigue siendo espiritual. Hay gente rodeada de agua, pero vacía por dentro. Viven en medio del ruido, de las luces, de las redes, pero su alma grita en silencio. Y esa es la mayor señal de los últimos tiempos, porque Jesús dijo que habría señales en la tierra, y una de ellas sería la angustia de las naciones, como olas que se levantan y arrasan sin misericordia. El agua es más que un elemento, es un reflejo de la presencia de Dios. Cuando el agua se aleja, es porque Dios también ha sido alejado. Y no es que Él se haya ido, es que lo hemos expulsado, lo hemos reemplazado por lo material, por lo pasajero, por lo que brilla un momento y se apaga al siguiente. Los hombres han cerrado los cielos con su pecado, con su indiferencia, con su soberbia. Y cada sequía, cada incendio, cada tormenta, es una advertencia que el cielo lanza antes del silencio final. Dios siempre advierte antes de actuar, siempre habla antes del juicio. Por eso este mensaje no es para causar miedo, sino para despertar conciencia. Porque llegará el día en que el agua será racionada, en que abrirás un grifo y solo escucharás el eco vacío de una promesa incumplida. Ese día, muchos recordarán las palabras que un día ignoraron, las de un Dios que dijo, venid a mí los sedientos, y beberán gratuitamente del agua de la vida. Pero algunos ya no podrán escuchar, porque su corazón estará tan seco como el suelo que pisan. Mira alrededor, las señales están en todas partes. Ríos que desaparecen en África, lagos que se evaporan en América, represas vacías en Asia, incendios que devoran selvas enteras, y naciones que se enfrentan por un río o una presa. Todo está escrito, y todo se cumple. Isaías 19:5 lo dijo hace siglos, y se secarán las aguas del mar, y el río se agotará y quedará seco. No son palabras poéticas, son advertencias divinas. Pero aún hay esperanza, porque aunque el mundo se seque y los ríos desaparezcan, el cielo sigue teniendo agua, y esa agua no es física, es espiritual, es la que Jesús ofreció a la mujer samaritana cuando le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esa promesa sigue viva,
aunque la tierra se agriete, aunque los lagos mueran, aunque el hombre cierre los cielos con su pecado, Dios todavía ofrece su agua, limpia, pura, eterna. Y mientras el mundo busca soluciones en la ciencia y en la tecnología, Dios susurra, vuelve a mí, porque solo en mí encontrarás el agua que nunca se acaba. El agua que el hombre busca en el suelo, Dios la ofrece desde lo alto. Y mientras los gobiernos planean guerras por los ríos y las naciones discuten por el control de los mares, el Espíritu Santo sigue fluyendo invisible entre los que creen, llenando corazones vacíos, restaurando vidas secas, despertando almas dormidas. El problema no es la falta de agua, el problema es la falta de fe. Porque cuando el corazón se endurece, ni la lluvia penetra. Y cuando el alma se aparta de Dios, ni los océanos pueden saciar su sed. Por eso Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no hablaba de un vaso, hablaba de una vida, de una comunión, de un encuentro. El agua viva no está en un pozo, está en su presencia. Y cada vez que oras, cada vez que te humillas, cada vez que reconoces que sin Dios no hay vida, una gota de esa fuente eterna cae sobre tu alma, y comienza a florecer de nuevo. Mira a tu alrededor, hay millones de personas sedientas, buscando respuestas en lo material, corriendo de un placer a otro, de un deseo a otro, y nunca se llenan, porque lo que el alma necesita no se compra, se recibe. El agua de Dios no se vende, se entrega. No se encuentra en el desierto del mundo, se encuentra en el oasis del Espíritu. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso significa que cuando Él habita en ti, ya no dependes del mundo para sentirte lleno, porque dentro de ti fluye una corriente eterna que nunca se seca. Y eso es lo que el enemigo ha querido secar, no los ríos de la tierra, sino los ríos del alma. Quiere que creas que todo está perdido, que no hay salida, que el mundo está condenado, pero Dios todavía llama, todavía advierte, todavía invita. El fin no es para destruirte, sino para despertarte. Cada sequía es una alarma espiritual, un llamado a regresar. Porque antes de que el agua física se acabe, Dios quiere llenar tu espíritu con la suya. Y si lo dejas entrar, Él transformará tu desierto en jardín, tu sequía en manantial, tu dolor en testimonio. El agua de Dios no solo limpia, también renueva, restaura, da fuerza. Cuando la recibes, las cosas cambian, tu mente se aclara, tu corazón se suaviza, y tu alma vuelve a sentir. Esa es la verdadera promesa, esa es la verdadera abundancia, no el agua que corre por las montañas, sino la que corre dentro de ti. El mundo podrá quedarse sin agua, pero aquel que tenga a Cristo, jamás tendrá sed. Porque mientras el mundo se apaga, Dios enciende una fuente en el corazón de cada creyente. Y esa fuente es eterna, no se agota, no depende del clima, no se contamina. Es la promesa viva del cielo derramándose sobre una tierra sedienta. Así que no temas por lo que viene, teme por quedarte vacío por dentro. No temas por la falta de agua, teme por la falta de fe. Porque el agua que se acaba solo anuncia que el reloj profético sigue corriendo, que las palabras de Dios se están cumpliendo una a una, y que el tiempo de elegir se está terminando. Y tú, que escuchas este mensaje, todavía puedes decidir. Puedes seguir bebiendo del mundo, o puedes beber del agua viva que Cristo ofrece. Porque llegará el día en que muchos buscarán una palabra, una esperanza, una gota, y no la encontrarán. Pero incluso cuando el mundo se seca, Dios sigue ofreciendo una fuente que nunca se agota, una que no depende de lluvias ni de ríos, una que nace en lo más profundo del alma. Esa fuente es el agua viva que Cristo ofreció hace más de 2000 años, cuando se encontró con una mujer cansada, vacía y sedienta, junto a un pozo cualquiera en Samaria. Él le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que esa agua será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esas palabras siguen vivas hoy, en medio de un planeta que se muere de sed espiritual. Porque aunque el mundo se quede sin agua, Dios aún tiene manantiales para los que le buscan de corazón.
Esa es la diferencia entre los que creen y los que no, entre los que confían en lo visible y los que esperan lo eterno. Muchos creen que cuando los ríos se sequen será el fin, pero en realidad será el principio de algo nuevo para los que permanezcan firmes. Porque Dios prometió que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne, y ese derramamiento será como un río celestial que fluye sobre los corazones dispuestos, trayendo consuelo en medio del desierto, esperanza en medio del caos, y fe donde antes solo había miedo. La humanidad busca el agua en las montañas, en los pozos, en los mares, pero el agua verdadera no se encuentra en la tierra, sino en la presencia de Dios. Cada vez que te sientas vacío, cansado, sin fuerza, recuerda esto: tu alma tiene sed, pero no de agua material, sino de la presencia del Creador. Puedes beber de todos los placeres del mundo, pero nada saciará tu interior como lo hace el Espíritu de Dios. Y cuando esa agua entra, lo transforma todo, el desierto florece, las lágrimas se vuelven lluvia, y los ríos interiores vuelven a correr. Por eso Jesús no ofreció riquezas, ni fama, ni poder, sino agua, porque sabía que el alma humana se secaría sin ella. Los tiempos finales serán duros, las sequías aumentarán, los cielos parecerán cerrarse, y el agua será símbolo de guerra y de poder, pero los que confían en Dios no temerán. Ellos tendrán una fuente interna, invisible al ojo humano, pero eterna y abundante. Así como en los días de Moisés, cuando el pueblo clamaba por agua y Dios le dijo que golpeara la roca, y de la roca brotó vida, así también hoy, Cristo es esa roca. Cuando todo se acabe, cuando el mundo se quede sin agua, Él seguirá brotando eternamente para los que le aman. Por eso, antes de que llegue el silencio, antes de que los cielos se cierren por completo, vuelve a la fuente, busca al que sacia, al que limpia, al que refresca. No importa cuántos errores hayas cometido, cuán lejos hayas ido, o cuán seco te sientas por dentro, aún hay agua para ti. Solo tienes que acercarte y decir: Señor, tengo sed, y Él responderá, como respondió siempre, trayendo vida, trayendo calma, trayendo sentido. Y cuando mires un río, una lluvia, un vaso de agua, recuerda que todo eso es solo una sombra de lo que Dios ofrece realmente. Porque el agua que Él da no se evapora, no se ensucia, no se agota, permanece para siempre. Esa es la promesa para los que escuchan, para los que creen, para los que entienden que el fin del agua física solo revela el comienzo del agua espiritual. El mundo se secará, sí, los ríos desaparecerán, sí, pero el que beba del agua que Cristo da, jamás tendrá sed. Esa es la diferencia entre los que temen y los que confían, entre los que huyen y los que esperan. Así que mientras el mundo se desespera por cisternas rotas, tú mantente junto al manantial eterno, porque aunque todo lo demás se apague, esa fuente nunca dejará de fluir. El mensaje es claro: el agua del mundo se acaba, pero la del cielo aún corre, y está esperando por ti. No te quedes mirando el suelo seco, levanta la mirada, abre tu corazón y deja que el agua viva entre en ti, porque cuando eso sucede, no importa que tan grande sea la sequía afuera, dentro de ti siempre habrá vida. Y esa es la promesa más poderosa que Dios ha dejado, que aun cuando el mundo se quede sin agua, su espíritu seguirá fluyendo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, haz una pausa, mira a tu alrededor, siente el silencio del mundo, y recuerda que cada gota que cae, cada lluvia que toca la tierra, es una invitación del cielo. Dios aún habla, aún llama, aún ofrece agua. Pero el tiempo se acorta, y la decisión es tuya. Bebe hoy, antes de que sea tarde, y deja que el agua viva de Dios te llene, te transforme y te salve.